¿Quieres ganar dinero extra esta Navidad con amigurumis que se tejen rápido y se venden aún más rápido? Hoy te voy a compartir mis ideas favoritas, que son fáciles, económicas y perfectas para la temporada. Quédate hasta el final porque la última idea es la mejor. Si no me conoces, me presento. Yo soy Romy, bienvenida a Catartist. En este video te voy a mostrar algunas ideas de amigurumis navideños que puedes vender, regalar o usar para decorar tu casita. La mayoría son ideas rápidas de hacer para que aún puedas aprovechar esta temporada. Empezando por Stitch, que es el personaje que más se vende en cualquier fecha. Este llaverito de Stitch lo puedes tejer en unos 20-30 minutos aproximadamente, y para hacerlo navideño, simplemente puedes agregar un gorrito de Santa Claus como se ve en el video. Lo puedes usar para regalar, para decorar en el arbolito de Navidad como yo, o para tu emprendimiento. Stitch es uno de los personajes que más me gustan porque prácticamente se vende solo. Siguiendo esta misma temática y con el mismo personaje, si prefieres hacer un Stitch de cuerpo completo pero que siga siendo llavero, que tenga el tamaño pequeñito para venderlos como llavero, este Baby Stitch es súper lindo. Es muy fácil de hacer, lo puedes tejer en 1 hora más o menos, solo tienes que tener un poco de paciencia con los cambios de color. Y como este diseño lleva ojitos de seguridad en lugar del fieltro como el Stitch anterior, es muchísimo más fácil de hacer. Y también puedes ponerle un gorrito de Navidad para tematizarlo para esta temporada. Ahora, si prefieres algo más grande y más parecido al Stitch de la película, este diseño es perfecto para tejer y vender en estas fechas. A este Stitch también le quise poner un gorrito de Navidad, aunque sea algo repetitivo. Le quise poner aunque sea uno chiquito y se ve súper lindo. A este amigurumi sí le tendrás que dedicar un poco más de tiempo y paciencia por la cantidad de cambios de color que lleva. Si eres principiante no te recomendaría comenzar por este proyecto, pero el resultado vale completamente la pena. Te aseguro que si lo haces, en cuanto lo publiques, alguien te lo va a comprar. Si quieres hacer alguno de estos proyectos, puedes encontrar el tutorial gratis de la cabecita de Stitch en mi canal. Y el patrón de los otros 2 diseños son de pago, pero los puedes adquirir en mi tienda de Etsy. Voy a dejar el link en la descripción del video y dime cuál de estos Stitch fue tu favorito. Si prefieres hacer algo más clásico, este llavero de pingüino es perfecto. Con un mismo patrón puedes hacer 3 diseños diferentes de este pingüino. Puedes dejarlo con el corazoncito en su pancita y su gorro como lo tengo yo en mi árbol de Navidad. Puedes hacerlo normal, el pingüino con diseño normal, y ponerle su gorrito también. O puedes hacerlo en su versión Santa, que en lo personal es mi favorita y también es la que más se vende en estas fechas. Queda súper tierno y no necesitas tanto tiempo para hacerlo. En unos 30 minutos aproximadamente lo tienes listo y lo puedes vender como llaverito súper fácil. Así que si quieres hacerlo, el tutorial de este pingüinito lo encuentras gratis en mi canal de YouTube. Los muñequitos de nieve siempre son un éxito en estas fechas, pero aquí entre nos es más vendible si se ve tierno y lleva algún tipo de accesorio como un gorrito o una bufanda. Este muñequito de nieve se teje rapidísimo, necesitas muy pocos colores, básicamente blanco nada más, y puedes personalizarlo como quieras usando el mismo patrón como base. Puedes agregarle su trajecito de Navidad, le puedes poner cuernos, puedes hacer el clásico traje de muñeco de nieve con el gorrito negro y la nariz de zanahoria, lo que tú prefieras. Y este tutorial también lo encuentras gratis en mi canal. Y si quieres vender algo más tierno, te tengo este proyecto de Baymax, que aunque la película salió hace tiempo, siento que es un personaje que se ganó el corazón de muchas personas, el mío incluido. Así que se me hace algo muy lindo para hacer porque es un poco del estilo del muñequito de nieve, blanco, bonito, tierno, y lo puedes personalizar como tú quieras. Necesitas poco estambre, también la base es completamente blanca y le puedes hacer su trajecito de Navidad, lo puedes hacer versión reno, versión árbol de Navidad, lo que a ti se te ocurra. Lo puedes tejer en menos de 1 hora. Y lo mejor es que este tutorial también está gratis en mi canal. Y por último, el personaje más buscado y más pedido de todos, Snoopy. Lo mejor de este personaje es que no necesita demasiados detalles para verse súper adorable. Ya sea en su versión clásica,
vestido de santa, de reno con su naricita roja, hasta con un corazón en las manitas, siempre se vende muchísimo como llaverito. Es un personaje que a la gente le encanta y lo mejor es que con un mismo patrón puedes personalizarlo como tú quieras para hacer diferentes diseños de Snoopy. Y el tutorial también lo encuentras gratis en mi canal. Pero si quieres agregarle un plus, Snoopy con su casita navideña es demasiado lindo. Lo puedes hacer para regalar, para decorar tu casa o si lo quieres vender, es un éxito asegurado. En lo personal me han estado pidiendo un montón esta casita, así que les tenía que hacer el patrón sí o sí. Así que si te gustó y quieres intentarlo, puedes encontrar este patrón en mi tienda de Etsy, el link te lo voy a dejar en la descripción del video. Y dime cuál de estos amigurumis te gustó más y si planeas hacer alguno, déjamelo en los comentarios. Y como extra, primero, si quieres hacer tus amigurumis tipo esfera para colgarlos en el árbol de Navidad, lo más sencillo es usar los ganchitos que vienen en las esferas y atorarlos entre los puntos de los amigurumis para no dañarlo y así se lo puedes quitar después si lo quieres utilizar para otra cosa y así no le tienes que pegar nada ni dañar el tejido. Y si quieres que tus amigurumis se vendan más rápido esta Navidad, te voy a compartir algunos tips que yo utilizo. Primero, las fotos que vayas a utilizar tienen que ser tuyas, para evitar que el cliente se vaya a enojar o te lo vaya a querer regresar por cualquier detalle como por ejemplo el color que no sea exactamente el mismo, el tamaño o que haya algún detallito en la foto que tu amigurumi no tenga. Entonces es mejor utilizar fotos de tu trabajo real. Tienes que tomar fotos claras y con buena iluminación. Lo mejor es utilizar luz natural, así que si tienes una ventana cerca puedes tomarlas allí. Como segundo punto, personaliza los amigurumis. Puedes ponerle el nombre del cliente o de la persona a la que se lo van a regalar o algún detallito extra que sea fácil de hacer, que no te tome mucho tiempo y que tampoco eleve el presupuesto del amigurumi. Te aseguro que esto lo valoran mucho y hace la diferencia entre un pedido normal a uno personalizado, sobre todo en estas fechas. Así que si tienes oportunidad de hacerlo, te aconsejaría que sí lo hagas. Y por último, la presentación. Entrégalos en empaques bonitos. Aprovecha esta temporada y busca cajitas o bolsitas navideñas económicas pero bonitas y puedes entregarlos así a tu cliente para que si es un regalo ya esté listo para entregarlo, ya no lo tenga que envolver, entonces le vas a ahorrar tiempo y aparte se va a ver súper bonito. Espero que estos tips te sean de ayuda y dime si ya ponías en práctica alguno de estos. Si quieres más ideas o más videos de este tipo, déjamelo en los comentarios y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con más crocheteras. En la descripción del video te dejo el link a los tutoriales y los patrones de pago y nos vemos en el siguiente video. Bye.